Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista. Este día tenemos como invitada a Sara García de la Agrupación Ciudadana en Pro Despenalización del Aborto. Bienvenida, Sara. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio para divulgar temas tan importantes en nuestra sociedad. Este día vamos a hablar acerca del tema de las madres adolescentes. En realidad, el Día de la Madre se festeja en todo el mundo, pero no siempre es una decisión propia de la mujer. ¿Cómo estamos con respecto a este tema, Sara, en cuanto a cifras, contextos? Sí, es muy importante abordar el tema de las maternidades, porque desde el movimiento feminista una de las luchas es porque las maternidades puedan ser libres y deseadas. Esa es una de las consignas, maternidades que puedan ser desde esa perspectiva, desde el deseo. ¿Y qué es lo que sucede en la sociedad salvadoreña y en la región también? Vemos cómo se sigue idealizando a la maternidad como único camino y se establece casi un mandato para las mujeres. Y esto se traduce no solo en maternidades que son forzadas, no deseadas, sino que también lo vemos muy claramente en la realidad que enfrentan las niñas, las adolescentes salvadoreñas. Porque cuando existe la cultura de la violación, cuando estamos en un contexto que es machista, patriarcal, en donde las mujeres seguimos siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría, pues también vemos cómo esta realidad se expresa en las vivencias, en las existencias de las niñas y adolescentes. Y para hablar sobre esta problemática es importante retomar estudios, investigaciones que ha hecho el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que me parece que son la instancia que de manera sistemática ha documentado el impacto que tienen los embarazos en niñas y adolescentes. Además de esto, cómo esto genera no solo dificultades para continuar los estudios de las adolescentes, de las niñas, sino que también se habla de proyectos de vida en donde se enfrentan a grandes obstáculos. Una de las cifras más recientes que se puede encontrar en relación al tema de los embarazos en niñas y adolescentes es el informe Llegar a Cero, los embarazos en niñas y adolescentes, que fue realizado por el UNFPA, y hablan de 12.982 embarazos en niñas y adolescentes y 503 embarazos en menores de 14 años. Estas cifras son del 2020. Y dan cuenta con la pandemia también. Sí, esto es bien interesante porque por un lado, lo que sucedió en este marco, en el marco de la pandemia, que fue un momento en donde el confinamiento también generó no solo que las niñas, las adolescentes, las mujeres tuviesen que estar confinadas con sus agresores, porque hay una cifra que es muy alarmante, que esto lo podemos encontrar en la página de Ormusa, habla de que hasta el 70% de los hechos relacionados con violencia sexual provienen de un conocido o un familiar. De repente se piensa que la violencia sexual sucederá en un callejón sin salida, ¿verdad? O en una escena sumamente de película, ¿verdad? De terror. Pero sucede en los espacios más cotidianos. De hecho, en estos informes se plantea que el momento en el que suele suceder es cuando las niñas adolescentes regresan de la escuela en el tiempo de las 12 a las 3 de la tarde. Y ahí, en ese espacio en donde están a cargo de conocidos y familiares, es donde enfrentan violencia sexual. Entonces, hablar de los embarazos en niñas es hablar de violencia sexual, es hablar de embarazos que son una forma de tortura, y esto ya lo ha dicho incluso instancias como Naciones Unidas. El grupo de trabajo que aborda temas contra la tortura, planteó esto, que los embarazos impuestos son una forma de tortura, y eso es lo que se les está a las niñas y adolescentes imponiendo cuando no hay alternativas ni opciones, cuando se propicia toda esa cultura de la violación, pero también esa cultura de la impunidad. ¿Cuál es el contexto legal que tenemos ahorita en el país y
¿Cuál es el deber que tiene el Estado con respecto a este tema? Sí, me parece que estamos en un país en donde lastimosamente hay retrocesos. Vemos retrocesos incluso en materia de educación integral en sexualidad. Vimos lo que sucedió el año pasado, en donde incluso sacaron de circulación un video que estaba relacionado con derechos sexuales. Esto por considerarlo inapropiado. Los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos no pueden ser inapropiados, son un derecho humano. Y eso es lo que nosotras estamos posicionando desde el movimiento feminista, que es fundamental, la educación integral en sexualidad. Sí, estaba también leyendo una investigación que usted hizo hace un par de años sobre el tema del autocuido, de los cuidados también, los cuidados en la mujer, que la mujer también debe ser objeto de cuidados, ¿verdad? Y usualmente esta sociedad es como que destina a la mujer su rol de cuidadora nada más. Sí, eso es muy interesante y definitivamente que necesitamos incorporar también ese enfoque del derecho al cuidado, porque hablamos del cuidado y a lo que lo asociamos directamente, ¿verdad? Por esta sociedad patriarcal en la que vivimos es que las mujeres en función de y al servicio de, y hablar de los cuidados implica también el derecho a ser cuidada. Una niña de 10 años tiene derecho a que sea cuidada, tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a que ella pueda también decidir y tener acceso a la información, a la salud sexual y salud reproductiva, que es lo que en este momento no sucede. Entonces el derecho a ser cuidada pasa porque no se vulneren derechos humanos y no lo estamos viendo en el país cuando existen leyes tan restrictivas, cuando vemos que no se abona o no se estudia y no se profundiza sobre estos impactos que pueden tener los embarazos en niñas. No solo estamos hablando de impactos en la salud mental, sino que también incluso en la salud y en los riesgos que se pueden dar en el marco de este embarazo, ¿verdad? Riesgos que pueden poner a las niñas, ¿verdad? Las pueden poner en una grave afectación en su salud física también. Entonces, creo que es súper importante que tengamos pues un análisis en donde dejemos de ver a las mujeres simplemente como las que deben de cuidar, sino que también son sujetas de derechos. Y uno de esos derechos es a ser cuidadas y a no reproducir todas esas prácticas violentas que ya han sido señaladas por diferentes instancias internacionales. Como movimiento feminista lo señalamos de manera cotidiana, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, cuando estamos en las calles, pues luchando por nuestros derechos y exigiendo que pueda haber justicia. Pero también en lo cotidiano es que nosotras estamos construyendo narrativas en donde hablar del derecho a decidir pase por decidir también sobre la maternidad. No puede ser una imposición, una experiencia tan importante en la vida, no puede ser que sea forzada. Y esto incluso compañeras que son madres lo dicen, yo he deseado esto y aún así es sumamente difícil todo lo que implica. No me imagino qué pasa a una niña de 10 años que tiene que dejar sus juguetes para empezar a cuidar a otra niña, a otro niño. ¿Cuál es el rol que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil y también el movimiento feminista en cuanto a este tema? ¿Se han hecho algunos avances, han logrado algunos logros con respecto a esto? Creo que sí, como movimiento feminista a nivel regional y a nivel de El Salvador, pues hemos logrado posicionar esta realidad, romper la naturalización, porque sí ha sido una práctica muy naturalizada y es como, bueno, parte del desarrollo, ¿verdad?, pasa por esta experiencia. Entonces, el movimiento feminista ha logrado disputar esto y cuestionarlo y hablar, esto no es natural, no puede ser que la violencia se naturalice. Y lo que se ha posibilitado desde los observatorios de violencia hasta los acompañamientos a mujeres, a niñas, adolescentes, pues han sido fundamentales y que del movimiento ha sido una de las labores que ha hecho el acompañamiento, el trabajo también a nivel de las escuelas, el trabajo también a nivel de las comunidades, porque transformar esa cultura de la violación y todas las
digamos, todas estas formas de tortura que se pueden encontrar, pues va desde lo comunitario, procesos formativos, procesos de transformación social, pero también pasan por las instancias académicas formales, y creo que es otra de las instancias en donde el movimiento feminista ha estado. Ahora mismo, como movimiento, pues se ha llevado esos procesos de litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como te mencionaba, el caso de Beatriz, pero también el caso de Manuela, que el caso de Manuela también está relacionado con una emergencia obstétrica que fue criminalizada. Y para el caso de Manuela ya fue condenado el Estado salvadoreño. Y una de las medidas de no repetición que el Estado, que fue emitida por parte de la Corte Interamericana para el Estado salvadoreño, es que se puedan generar protocolos y leyes que garanticen la educación integral en sexualidad. Entonces, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado, debe de garantizar el derecho a la educación. Entonces, creo que es un gran avance lograr que el más alto tribunal de las Américas, la Corte, haya emitido esta sentencia, la sentencia de Manuela, y que a partir de ahí nos da herramientas a nosotras para seguir insistiendo, para seguir luchando y sobre todo para posicionar con mucha más fuerza que es urgente que puedan haber estos cambios para las niñas y adolescentes del país. Ya para ir terminando, Sara, ¿qué significa ser madre salvadoreña? Yo creo que pues, en ese país la maternidad, como ya hablábamos, está muy vinculada al deber ser y está muy vinculada también a un mandato, ¿verdad? Y creo que desde el movimiento feminista hemos cuestionado, ¿verdad? Porque las mujeres podemos ser, si queremos, podemos ser madres, pero también podemos no ser madres y eso no nos hace mujeres incompletas o no nos hace menos mujeres o menos personas, ¿verdad? Entonces creo que ser madre en ese país también implica hablar de las madres que de manera autónoma llevan estos procesos. También implica hablar de paternidades que son ausentes, ¿verdad? Y cómo recae y sobrecae en muchos de los casos para las mujeres, pues asumir los cuidados. Pues hablar de ser madre en el país, pues sí, implica también hablar de las niñas que han sido forzadas, que han sido, pues se les han negado sus derechos básicos y fundamentales. Creo que es una experiencia muy compleja, una experiencia vital que definitivamente nos lleva a cuestionar mucho y nos lleva a trabajar también porque pueda realmente darse esta experiencia desde la libertad. Creo que eso es lo que buscamos como movimiento, que se pueda dar desde la libertad, pero también acompañada por políticas que permitan que ejercer y poder desarrollarse en una familia como madre, pues no sea una tarea en solitario, sino que el Estado salvadoreño pueda brindar las alternativas para que se pueda ejercer realmente pues esta vivencia, ¿verdad? Pero lo que vemos en la actualidad pues es esto, ¿no? Vemos la maternidad, sí, desde una lógica muy individualista y también desde una perspectiva del mandato social. Y creo que eso es lo que estamos propiciando como movimiento, que hablemos de las maternidades desde el deseo y que también podamos hablar de las maternidades desde lo colectivo y cómo se puede construir a partir de ahí otras formas también de acuerpar, de acompañarnos y sobre todo de generar una sociedad en donde pues niñas y niños puedan tener también crianzas respetuosas, porque si estás en un proceso en donde esa maternidad ha sido deseada, pues vas a procurar también impulsar una crianza respetuosa, vas a procurar generar todas las condiciones para que pues estas niñas y estos niños crezcan libres bien y autónomos. Pero si estás viviendo una situación en donde ha sido un embarazo impuesto, donde estás viviendo violencias y precariedades, ¿cómo queremos generar otro futuro y un presente para las niñas y niños si no se han generado realmente las condiciones para desarrollarse como personas? Entonces, creo que eso nos lleva a cuestionarnos, ¿verdad? La importancia de hablar de maternidades que sean voluntarias.
Perfecto. Muchas gracias, Sara, por habernos acompañado y Muchas hablar de gracias. este tema tan importante. Gracias a ustedes por el espacio. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos a la próxima.